La noche que fue entregado Jesucristo estaba anunciando la llegada de un nuevo y mejor pacto. La Pascua, como la habían celebrado los judíos hasta ese momento, no tendría validez nunca más en el futuro. El Cordero de Dios sería sacrificado de una vez por todas y ese sacrificio no se volvería a repetir jamás en la historia. Sería hecho una vez y para siempre. Sin embargo, el partimiento del pan y el vino, que en la última cena fue el anuncio del sacrificio de Cristo, se repetiría entre los cristianos vez tras vez como un memorándum de lo que Cristo logró al morir. La palabra latina memorandum significa cosa que debe recordarse. Según la Real Academia Española, el memorándum, en su acepción básica, es un informe donde se expone algo que debe ser tenido en cuenta para un determinado asunto o una determinada acción. En el mundo diplomático, el memorándum tiene como objetivo fijar en la mente de las personas un recordatorio que hace que ellas tengan en cuenta asuntos muy importantes. El que digamos que la Cena del Señor es un memorándum se debe a que Jesucristo mismo la instituyó con ese fin. Vean Lucas 22, 19 al 20. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús aún está con ellos. Él está sentado a la mesa en ese momento. Lo que están por hacer no es aún el memorándum, puesto que no hay que hacer memoria de algo que aún no está sucediendo. Lo que Jesús está haciendo es instituyendo el memorándum. Está indicando el porqué del partimiento del pan y la repartición de la copa. Cuando Él se vaya y en la mesa solo estén los discípulos, ellos deberían repetir esta escena como un recordatorio de lo que logró Jesucristo. La Cena del Señor es el recordatorio que hace que los cristianos consideren un asunto muy importante, que Jesucristo fue el sustituto de la iglesia en la cruz. Además de servir como un memorándum, la cena comunicaría la unión espiritual de la iglesia con el Señor. Esta unión espiritual duraría por todo el tiempo de la ausencia de Cristo. En su retorno, la unión estará completa cuando no solo sean los espíritus, sino también los cuerpos los que se reúnan con su Salvador. Por eso Él dice, Marcos 14, 25, de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Por lo tanto, la Cena del Señor mira al pasado, pero también al futuro. Existe, hermanos, un vínculo entre el recordatorio y la esperanza. Por un lado, recuerda la obra consumada de salvación y por el otro, espera la consumación del reino de Dios en su segunda venida, cuando la iglesia cene de nuevo con Él en las bodas del Cordero. La Cena del Señor fue instituida porque Cristo quiere que su iglesia recuerde y espere. Recuerde y espere. La mala memoria puede ser una terrible enemiga del pueblo de Dios. Olvidar lo que Dios ha hecho puede llevar a las personas a la fealdad espiritual y, en el peor de los casos, a la apostasía. Dios hizo énfasis en la necesidad de recordar sus obras a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Asimismo, una buena memoria puede ser la mejor aliada del cristiano. La buena memoria no permite al pueblo olvidar los beneficios de Dios. Una buena memoria nos mantiene humillados delante de Dios. Una buena memoria nos recuerda lo que Dios ha hecho y fomenta además una esperanza firme en lo que hará. En el antiguo pacto, Dios mandó a los israelitas a marcar con una señal las cosas que Dios había hecho por ellos. Un ejemplo está en 1 Samuel capítulo 7, donde el pueblo coloca en el camino una roca de socorro, Ebenezer, una señal de la obra de Dios a su favor al guiarlos hasta donde estaban. Por eso dicen, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y cada que ellos veían esa roca, recordaban lo que Dios había hecho por ellos. Asimismo Jacob en Génesis 28, cuando fue consciente de la presencia del Señor en el lugar donde estaba, levantó una piedra como señal y nombró aquel lugar Betel. Hermanos, al tomar la cena, los cristianos recuerdan y esperan, conscientes de que entre el pasado y el futuro, en el presente, Dios está en este lugar, entre los discípulos, espiritualmente en medio de la iglesia, y esa realidad se hace palpable cuando los cristianos participan del sacramento, de la Cena del Señor, que Dios está con nosotros en medida que recordamos y esperamos. Él prometió
estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa realidad, como lo dije, se hace palpable en la participación de la cena del Señor.